Estamos grabando. Participantes, silencio todos, ok, ya. Estamos. Ya, entonces, muy buenos días de nuevo, chiquillos, chiquillas. Bienvenidos entonces al tema 4, ya, de la asignatura de sistemas digitales. Este ya es la primera materia de la segunda prueba y entramos aquí más de lleno en el tema llamado álgebra de Boole y simplificación lógica, ¿ya? Entonces, el álgebra de Boole es básicamente la extensión, o mejor dicho, la reducción del álgebra convencional que ustedes conocen, ¿ya? Que vieron en las asignaturas anteriores, donde tienen variables, tienen ecuaciones, tienen que encontrar incógnitas, cosas por el estilo, pero llevado al álgebra de Boole, al álgebra, o sea, mejor dicho, a los sistemas digitales de numeración con ceros y unos, ¿ya? Así que en esencia es muy similar al álgebra que ya vieron, solamente que aquí las variables pueden tener solamente dos valores, 0 o 1, ¿ya? Así que en cierto modo es mucho más sencillo que el álgebra convencional. Entonces vamos viendo el tema de hoy. Entonces hoy día vamos a ver aplicar las leyes y reglas básicas del álgebra de Boole, ¿ya? Vamos a tener leyes y reglas, ¿ya? Un poco muy similar al álgebra convencional. Vamos a ver un teorema en particular llamado el teorema de De Morgan, ¿ya? Y las expresiones booleanas, o sea, a las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas van a ser las que reducen o llevan a una ecuación estos circuitos de compuertas lógicas que vimos en el caso anterior, ya cuando tenemos así un arreglo de compuertas lógicas muy grande. Si nosotros queremos simplificar eso o reducirlo, hacerlo así manualmente es un poco tedioso. Así que una forma de hacerlo es llevar eso a una expresión matemática y a partir de ahí trabajarla. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Describir entonces precisamente las redes de puertas mediante expresiones booleanas. Entonces, a través de ecuaciones vamos a describir compuertas lógicas o redes de compuertas lógicas. Evaluar las expresiones, ¿ya? Simplificar las expresiones a través de las leyes y reglas que vamos a ver al principio. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y la segunda parte la vamos a ver el jueves. Dice convertir entonces cualquier expresión booleana en una suma de productos o producto de sumas. Ya vamos a ver cómo se define una suma de productos, un producto de sumas. Y después vamos a entrar en una técnica llamada el mapa de Carnot para simplificar las expresiones booleanas y tablas de Bell. Y finalmente utilizar condiciones indiferentes para simplificar funciones booleanas. Ok, entonces vamos a lo primero, operaciones y expresiones booleanas. Entonces del álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, más que aprender cosas nuevas, vamos a hacer un repaso de lo que ya se dio en la álgebra convencional. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son estas compuertas básicas, ¿ya? La compuerta NOT, AND, OR, NAND. Recordemos que NAND quiere decir NOT AND, aunque en realidad la operación es al revés. Es una compuerta AND que luego se niega, ¿ya? Una compuerta AND que luego, a la salida de la compuerta AND, la vamos a negar. Así que debería llamarse AND N, ¿ya? Pero bueno, se llama NAND. Lo mismo con la compuerta NOR, ¿ya? Es una compuerta OR que a la salida se niega, ¿ya? Tenemos la compuerta XOR o OR excluyente, ¿ya? Que es similar a la compuerta OR, solamente que va a entregar valores 1 entonces cuando haya un 1 y un 0, ¿ya? O haya un número impar de unos, ¿ya? Si es que el número de entrada es mayor que 2. Y la compuerta XNOR, que es la negación de la anterior. Entonces, las primeras definiciones que vamos a ver para las expresiones booleanas son las siguientes. Vamos a tener tres conceptos que tenemos que entender. Uno es el concepto de variable, ¿ya? Ustedes no sé si han tenido programación ya, pero bueno, en un programa computacional y también en el álgebra que ya han estudiado, entonces tenemos el concepto de variable, que es un elemento que va a contener un valor, ¿ya? Ese valor no se conoce a priori, se conoce en un principio, pero la idea es descubrir cuál es ese valor, o si es que esa variable tiene un valor X o un valor distinto, cómo se comporta la ecuación en función de los distintos valores que puede tener la variable, ¿ya? Entonces lo primero es la variable. Después tenemos el complemento y después tenemos el literal. Entonces aquí vemos cada uno.
Entonces dice, la variable es un símbolo que se utiliza para representar magnitudes lógicas, ¿ya? En nuestro caso, las magnitudes lógicas son ceros y unos, ¿no? Así que una variable puede tener un 0 o puede tener un 1. El complemento, ¿ya?, es el inverso a la variable y se indica mediante una barra encima de la misma, ¿ya?, como vemos acá. Entonces, si tenemos la variable a, ¿ya?, el complemento de a se va a denotar como a con la barrita arriba. A barra, entonces, es el complemento de a. ¿Y qué quiere decir? Que si es que la variable a tiene el valor 0, entonces el complemento de la variable a va a ser un 1, ¿ya?, va a ser el valor complementario. Y luego tenemos un literal, ¿ya?, que es una variable o el complemento de la variable. O sea, podemos decir que en la expresión que está acá arriba, el a o el a complemento, ambos son literales, ¿ya? O sea, tenemos, básicamente el literal puede ser una variable o el complemento de esta variable. Así que con esas tres definiciones nosotros ya podemos seguir explicando lo que viene a continuación respecto a las expresiones booleanas y el álgebra de Boole. Ok. Entonces, veamos, respecto a la suma booleana. Nosotros, bueno, en algún caso les mencioné que hay dos tipos de suma cuando vemos el sistema digital. Está la suma de números binarios, ¿ya? No tenemos un número binario, por ejemplo, de 8 bits, que le vamos a sumar otro número de binario de 8 bits, y en ese caso hacemos la suma término por término y hacemos el acarreo, etc., ¿ya? Y hay otra suma, que es la que vemos acá, que es la suma booleana, ¿ya? Las operaciones booleanas son distintas a sumar dos números, ¿ya? Porque las sumas booleanas o las operaciones booleanas hacen referencia a operaciones entre bits solamente, ¿ya? O sea, cuando yo quiero hacer la operación entre un bit y otro bit, o entre una variable y otra variable, estas variables solamente tienen largo un bit, ¿ya? Por lo tanto, no existe el concepto de acarreo, ¿ya?, cuando estamos haciendo operaciones booleanas. Entonces, la primera es la suma, y como vimos entonces, la suma booleana es equivalente a la compuerta OR, ¿ya? Así que tenemos dos variables en la compuerta OR, ¿ya? Y entonces sumar estas variables es equivalente a pasarlas por una compuerta OR, y ahí tenemos un resultado. Entonces vimos que las distintas operaciones son que estas dos entradas sean 0, cuyo caso el resultado es un 0, ¿ya? O sea, en otras palabras, la suma booleana entre dos ceros nos va a dar 0, la suma booleana entre 0 y 1 nos va a dar 1, la suma booleana entre 1 y 0 también nos va a dar 1, y la suma booleana entre 1 y 1 también nos va a dar 1, ¿ya? Entonces aquí está la primera diferencia con la suma de números binarios, ¿ya?, donde en el caso de números binarios tendríamos un acarreo, ¿ya? En el caso de operaciones booleanas no tenemos acarreo, ¿ya? Así que es simplemente responder a la pregunta, ¿qué pasa si tenemos una entrada positiva y otra entrada positiva? O sea, o otra entrada positiva, en realidad, o significa. Entonces, una entrada positiva o otra entrada positiva, entonces el resultado es positivo, o es un 1, o es un... Bueno, distintas formas de interpretar los unos, ustedes saben. Entonces, en el álgebra de Boole, el término suma es una suma de literales, ¿ya? O sea, aquí, entonces, nosotros podemos tener más de dos entradas, podemos tener 3 entradas o más, ¿ya? Lo importante es que cuando hablamos de término suma, ¿ya?, es que estamos sumando los literales. O sea, por ejemplo, los literales pueden ser las variables a, b, c, o las que ustedes quieran, o pueden ser el complemento de estas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos término suma, nos referimos a que tenemos expresiones, ¿ya?, donde estas literales se suman. Eso es todo. No hay ninguna otra operación que no sea la suma. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos literal a y b, ¿ya?, o las variables a y b si quieren, entonces un término suma sería a más b, ¿ya? Otro término suma sería a más b complemento. Otro término suma sería a más b más c complemento. Y otro término suma sería a más b complemento más c más d complemento. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? Es que todos se suman entre sí. Todos son suma de términos, sumas de literales, ¿ya? Entonces a eso se le llama un término suma. Veamos un ejemplo entonces utilizando un término suma. Dice determinar los valores de a, b y c que hacen que la suma de la expresión, ¿ya?, que vemos acá sea igual a 0, ¿ya? Entonces nos dicen, tenemos una expresión, esta es como nuestra primera ecuación del álgebra de Boole, ¿ya? Tenemos entonces un primer literal que es a complemento, tenemos el segundo literal que es b y el tercer literal que es c complemento, ¿ya? Y entre todos estos tienen que
dar 0. Entonces, ¿cuál es el valor de las variables? ¿Cuál es el valor de A, de B y de C? Entonces, nosotros sabemos que para que el resultado sea 0, si nos fijamos acá, todas las entradas tienen que ser 0. Todos los literales tienen que ser 0, en los términos suma. Aquí tenemos 3 literales, así que cada uno de los literales tiene que ser 0 para que el resultado sea 0, porque si alguno es 1, entonces ya inmediatamente el resultado sería 1. Entonces, para que el primer literal sea 0, como está complementado, entonces la variable a va a tener que ser un 1, ¿ya? Porque si a es 1, al complementarlo nos va a dar el primer literal un 0. ¿Ya? Así que a es 1. B, entonces, no está complementado, por lo tanto, B va a ser 0 directamente. ¿Ya? Y C, como está complementado, entonces va a ser un 1. Así que la solución, entonces cada literal debe ser 0, por lo tanto A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, de ahora en adelante va a ser relativamente sencillo resolver estas ecuaciones, porque lo único que tenemos que observar es si es que tiene la barrita o no. ¿Ya? Si es que tiene la barrita en términos suma, si es que tenemos una expresión en términos suma, o sea que son suma de literales, al tener la barrita, entonces la reemplazamos directamente con un 1, y si es que no tiene la barrita, entonces la reemplazamos con un 0 la variable en cuestión. ¿Ya? Y así resolvemos inmediatamente entonces la ecuación. ¿Ya? Ya. Entonces lo mismo lo podemos llevar ahora a la multiplicación. ¿Ya? Entonces la multiplicación booleana también es la operación, o sea, el equivalente que ya hemos visto es la operación AND. ¿Ya? Entonces nosotros multiplicamos estas dos variables. Cada variable, recordemos, tiene un solo bit. ¿Ya? Puede ser un 0 o puede ser un 1. Por lo tanto, cuando tenemos la multiplicación booleana, lo que estamos haciendo es hacer la operación AND. ¿Ya? Si tenemos 0 y 0, entonces el resultado va a ser 0. Si tenemos 0 y 1, el resultado sigue siendo 0 porque estamos multiplicando por 0 básicamente. 1 y 0 también es 0, y 1 y 1 es igual a 1. ¿Ya? O sea, solamente cuando todas las entradas sean 1, vamos a tener una salida 1, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, llevado esto a una expresión, nos referimos a un término producto. ¿Ya? Entonces, el término producto es un producto de literales. En los circuitos lógicos, el término producto se obtiene de la operación AND sin que exista ninguna operación OR entre medios. ¿Ya? O sea, son solamente multiplicaciones. Aquí hay unos ejemplos, entonces tenemos A por B, ¿ya? O A por B complemento, o A por B por C, o A por B complemento por C por D complemento. ¿Ya? O sea, ¿qué tienen en común todas estas expresiones? Es que solamente hay multiplicaciones entre los literales. ¿Ya? No hay ninguna suma. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, un ejemplo análogo al anterior. ¿Cuáles son los valores de A, B y C si el término producto de A por B complemento por C complemento tiene que dar 1? ¿Ya? Entonces, de nuevo, observamos aquí que para que sea 1 el resultado, todos los términos, todos los literales tienen que ser 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, porque es un término producto. ¿Ya? Entonces tenemos A, que tiene que ser 1, B complemento tiene que ser 1, y C complemento tiene que ser 1. ¿Ya? Por lo tanto, para que A sea 1, o sea, para que el primer literal sea 1, A tiene que ser 1. ¿Ya? Para que el segundo literal sea 1, B complemento tiene que ser 1, por lo tanto B tiene que ser 0. Lo mismo con C. C tiene que ser 0 para que el último literal sea 1. ¿Ya? Entonces, cada literal debe ser 1, por lo tanto A es 1, B es 0 y C es 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en los términos producto, la interpretación, o sea, para resolver rápido este problema, vamos a hacer la operación anterior, o sea, la operación contraria al caso anterior. Si se fijan, ahora nos vamos a fijar donde el literal no tenga barrita, entonces le vamos a asignar un 1, ¿ya? Cuando la expresión se iguala a 1. ¿Ya? Entonces, como A no tiene barrita, le asignamos un 1, y los que sí tienen barrita van a ser 0. ¿Ya? Esto es importante porque en la clase siguiente del jueves vamos a ver un tipo de expresiones que en realidad todas estas variables, lo único que nos va a interesar van a ser si tienen o no tienen barrita, y eso lo vamos a llevar a un número. ¿Ya? Unas expresiones que son relativamente largas las vamos a expresar como un número, y ese número nos va a decir, va a ser como una suerte de codificación de si es que la expresión tiene barritas o no en cuál literales. ¿Ya? Entonces, en los términos suma, vamos a volver acá, los términos suma, estamos en la suma, los que tienen barrita
o sea, primero, los términos suma, en general, este es un caso particular ya, pero en general los términos que vamos a ver más adelante se van a igualar a cero. Las sumas se igualan a cero. ¿Por qué? Porque así, al igualarlo a cero, va a ser fácil resolver la ecuación, ¿ya? De cuál es el valor de A complemento, B y C complemento cuando se suman estos términos. Esto es literal, ¿ya? Entonces, los que tienen barrita van a ser unos y los que no tienen barrita, entonces van a ser ceros, ¿ya? En el caso de la multiplicación booleana es lo contrario. La expresión se va a igualar a 1, no se va a igualar a 0, ¿ya? Y ahora los que no tienen barrita van a ser 1 y los que sí tienen barrita van a ser 0, ¿ya? Ahora, como les digo, quizás no tenga mucho sentido, pero la próxima clase va a tener más sentido, ¿ya? Ok. Entonces, aquí lo interesante es que si es que nosotros igualamos esta expresión a 1, es una sola la posibilidad que podemos encontrar, o sea, hay una sola combinación solamente de literales que nos dan este resultado, ¿no es cierto? Porque para que sea el resultado 1, todos los literales tienen que ser 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hubiese sido al revés? O sea, si hubiese sido que esta expresión se iguala a 0. Si la expresión se hubiese igualado a 0, entonces tenemos varias opciones que nos dan que este término, esta expresión nos dé 0. ¿Ya? Por lo tanto, no hay solo una sola solución, no hay una sola combinación de variables, sino que hay varias, ¿ya? Así que eso, piensen en eso. Si se fijan, en el caso de la multiplicación, al igualarlo a 1, hay una sola combinación de variables que nos da ese resultado. En el caso de la suma, al igualarlo a 0, hay una sola combinación de variables que nos dan ese resultado, ¿ya? Ok, ya no me voy a desviar mucho más con ese tema. Entonces vamos al otro concepto importante acá para las expresiones booleanas, que son las leyes y las reglas del álgebra de Boole, ¿ya? Entonces dice, al igual que en las otras áreas de la matemática, existe en el álgebra de Boole una serie de reglas y leyes bien determinadas que tienen que seguirse para aplicarla correctamente. O sea, en este caso nos va a servir para simplificar las expresiones. Ya vamos a ver que las expresiones van a empezar a crecer en la medida de que tengamos más variables, ¿ya? O sea, si tenemos dos variables, por ejemplo, A y B, las expresiones, la cantidad de combinaciones posibles para hacer expresiones con A y B, por ejemplo, A más B o A más B complemento o A complemento más B, son reducidas, ¿ya? Pero si ya tenemos cuatro variables, por ejemplo, A, B, C, D, entonces ya la cantidad de combinaciones es alta y las expresiones van a empezar a tener harto tamaño. La idea es que después eso lo podamos simplificar, porque al simplificarlo después lo vamos a poder pasar a compuertas lógicas y vamos a poder hacer un diseño con compuertas lógicas reducido que logre el mismo objetivo que un diseño con más compuertas lógicas. Entonces en ingeniería ustedes saben siempre el objetivo es reducir la cantidad de componentes, ¿ya? Entonces, leyes del álgebra de Boole. Las leyes del álgebra de Boole son las mismas que en el álgebra ordinaria, ¿ya? Cada una de las leyes se explicará con dos o tres variables, aunque el número de variables no está limitado. Entonces, la primera ley es la conmutativa, ¿ya? Que básicamente dice que nos podemos alternar el orden de las variables, ¿ya? Por ejemplo, A más B es igual que B más A. Aquí tenemos un ejemplo con la compuerta OR, entonces, equivalente, donde tenemos que A está en la entrada superior y B en la entrada inferior, y el resultado es A más B, pero también podemos dar vuelta a las variables, entonces nos quedaría B en la entrada superior y A en la inferior, y el resultado es la misma, B más A, ¿ya? O sea, en realidad podemos poner cualquier orden en las variables y no va a alterar el resultado, ¿ya? Para la multiplicación es lo mismo, ¿ya? Si tenemos A por B, o A y B, si quieren, entonces podemos dar vuelta a estas variables y el resultado es el mismo. Así que la ley conmutativa se aplica en el álgebra de Boole sin problemas, ¿ya? Y si es que tenemos compuertas con más entradas o expresiones con más variables, también podemos cambiar el orden sin problemas. La ley asociativa, ya la segunda ley que vamos a ver, entonces es que podemos alterar el orden en que operamos las variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la variable A que se suma, ¿ya?, al resultado de la suma entre B y C, ¿ya? Y eso va a ser igual a que sumemos A más B y luego a ese resultado se lo sumemos a C, ¿ya? Aquí está el ejemplo equivalente en compuertas. Entonces, en primer caso tenemos que B y C se suman, ¿ya?, con una compuerta OR, entonces nos da B más C, ¿ya?, o B o C. Y
a ese resultado, entonces le sumamos A con una segunda compuerta, y el resultado es el que vemos acá. O que en realidad primero tratemos la variable A con la B en una compuerta OR, y el resultado de esto lo tratemos con una segunda compuerta OR, incluyendo la variable C, ¿ya? Lo mismo sucede entonces con la multiplicación o con las compuertas AND, ¿ya? Es la misma analogía. Así que podemos entonces alterar el orden en que tratamos las variables, ¿ya? Sin mayor problema. Esa es la ley asociativa. Luego tenemos ya la ley distributiva, ¿ya? O la ley de factorización. Entonces aquí tenemos un ejemplo de A por B más A por C, ¿ya? Y eso es igual entonces a A factor común, ¿ya? De B más C. Entonces si esto lo llevamos al ejemplo de las compuertas, partamos de derecha a izquierda en realidad. Aquí tenemos entonces dos compuertas AND, ¿ya? A y B más A y C, A y B, y luego tenemos A y C, ¿ya? Y el resultado de cada una entonces se ingresa a una compuerta OR, que en el fondo es la suma de las dos, y luego tenemos el resultado X, ¿ya? Pero si factorizamos, entonces tenemos A como factor común, y eso es equivalente a hacer el circuito que tenemos aquí a la izquierda, donde primero sumamos B y C, ¿ya? Con una compuerta OR, B y C, y ese resultado lo ingresamos a una compuerta AND y lo combinamos con A, ¿ya? Así que sería A factor común de B y C, y nos da el resultado. Y eso es equivalente, ¿ya? O sea, nosotros podemos entonces factorizar las variables, y aquí vemos ¿cómo se llama? Una aplicación directa de de utilizar esta ley, que es reducir el número de compuertas. Si se fijan, en el lado derecho tenemos 3 compuertas, mientras que en el lado izquierdo tenemos solamente 2 compuertas, ¿ya? Así que al utilizar la ley distributiva ya estamos optimizando o simplificando un poco el circuito, ¿no? Lo que, si lo traducimos a componentes y a costos, significa reducir el costo para la misma funcionalidad. Ya, entonces, las que vimos ahí eran las leyes, entonces, aplicadas en el álgebra booleana, y ahora vamos a ver las reglas en el álgebra booleana, ¿ya? Entonces, a continuación se enumeran 12 reglas básicas muy útiles para la manipulación y simplificación de las expresiones booleanas. Entonces, la primera es sencilla, es que una variable que le sumamos 0 se mantiene igual, ¿ya? Eso en el álgebra convencional es lo mismo, es el neutro aditivo, ¿ya? O sea que le sumamos algo que no altera el valor, ¿ya? En este caso es la variable 0, ¿ya? Entonces, A o 0 se va a mantener como A. ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? Bueno, lo podemos evaluar, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que A es 0, ¿ya? Entonces, en ese caso tendríamos 0 más 0 nos va a dar 0, ¿ya? Y ahora imagínense que A es 1. Entonces tendríamos 1 más 0, y en ese caso nos va a dar 1, ¿ya? Que es el valor de A. Así que ahí se puede comprobar. Ahora tenemos la segunda regla del álgebra, que es A más 1, ¿ya? Cualquier variable que le sumemos 1, entonces se va a transformar en 1. De nuevo, si quieren comprobarlo, entonces A lo pueden hacer 0, en ese caso 0 más 1 nos va a dar 1. Y si A es 1, entonces 1 más 1, que también nos va a dar 1. Así que cualquiera sea el valor que tenga A, el resultado siempre va a ser 1. Y esa es la demostración entonces de que una variable más 1 siempre va a dar 1. Luego lo análogo con la multiplicación, entonces tenemos que una variable por 0 siempre va a dar 0. ¿Ya? De nuevo pueden comprobar con los dos valores de A. El neutro multiplicativo, ¿ya? Que si una variable la multiplicamos por 1, se mantiene la misma variable, ¿ya? Por ejemplo, si A es 0 por 1, nos va a dar 0. Y si A es 1 por 1, nos va a dar 1, ¿ya? Así que en cuyo caso siempre el valor va a ser el valor de la variable original, ¿ya? El 1 entonces no afecta en la multiplicación. La quinta regla entonces dice que una variable sumada a sí misma es la misma variable, ¿ya? Entonces, no es como en el álgebra, en este caso convencional, que sería 2 veces la variable, no, aquí no hay. Recordemos que las variables solamente pueden tener valores ceros o unos, ¿ya? Así que, de nuevo, aquí hay una diferenciación entre sumar dos números, ¿ya?
o sumar, en este caso, o hacer operaciones booleanas. ¿Ya? En este caso, como estas operaciones booleanas, no tenemos acarreo ni nada por el estilo. ¿Ya? Así que por eso tenemos una variable que al sumar a sí misma queda la misma variable. O sea, si es que a, por ejemplo, es 0, entonces tenemos 0 más 0 y nos va a dar 0. ¿Ya? O sea que es el mismo valor que la variable, 0. Y si a es 1, entonces tenemos 1 más 1, que también nos va a dar 1, ¿ya? Que también es el valor de la variable inicial. Así que ahí se demuestra que una variable sumada a sí misma nos va a dar la misma variable. Y una variable sumada a su complemento siempre va a dar 1, ¿ya? Porque si a es 0, el complemento es 1. 0 más 1 nos va a dar 1. Y si a es 1, su complemento es 0, entonces 1 más 0 también nos va a dar 1. ¿Ya? Así que, sea cual sea el caso, el resultado siempre es 1. La séptima regla entonces dice que una variable multiplicada por sí misma también nos va a dar la misma variable. ¿Ya? También lo pueden reemplazar con los distintos valores 0 y 1 y se van a dar cuenta que es demostrable. Una variable multiplicada por su complemento, ¿ya? Siempre nos va a dar 0. Por lo mismo que en el caso 6, entonces si a es 0, entonces tenemos 0 por 1, ¿ya? Cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0, ¿ya? Y si es que a es 1, entonces el complemento es 0, ¿ya? Cualquiera sea el caso, una de los dos va a ser siempre 0, por lo tanto el resultado siempre va a ser 0. ¿Ya? La novena dice el complemento del complemento es la variable en sí misma, ¿ya? O sea que si a es 0, el complemento es 1 y el complemento de 1 es 0 de nuevo. Así que volvemos al punto de partida, ¿ya? Así que se mantiene la variable igual. Y ahora ya empiezan las últimas reglas, la 10, la 11 y la 12, que son un poquito más abstractas, quizás, o menos, no tan fáciles de ver a primera vista, pero que dice entonces A más A por B va a ser igual a A. Ya lo vamos a demostrar a continuación porque esto es verdad. ¿Ya? La regla 11 dice A más A complemento por B. En realidad B significa que es otra variable, puede ser B, puede ser C, puede ser la que quieran. Ya. En el fondo aquí tenemos dos variables, una es A, que se le suma a su complemento multiplicado por una segunda variable. En el fondo eso se va a ser igual a A más B. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la regla 10 es una forma de eliminar el término A más B, ¿ya? Porque tenemos A más B. Cuando ustedes ven esta combinación, entonces el A más B desaparece, se convierte en un 0, ¿ya? Y solamente nos queda el A. Y en el caso de acá, el que desaparece entonces es el A complemento, ¿ya? El A complemento se convierte en un 1 y nos queda A más B, ¿ya? Entonces, como les digo, a continuación explicamos cómo se llega a esa demostración. Y la regla 12, entonces cuando ya tenemos tres variables, ¿ya? Tenemos A más B multiplicado por A más C, eso va a ser igual a más B por C. ¿Ya? Y eso también lo demostramos a continuación. Ok, esas son entonces las 12 reglas que vamos a utilizar para simplificar expresiones, ¿ya? O para manipularlas para distintos fines, ¿ya? Una de las cosas que vamos a hacer con las expresiones es simplificarlas, pero también al final vamos a ver que para llegar a unas expresiones estándar que se llaman sumas de productos estándar y productos de sumas estándar, vamos a necesitar hacer lo contrario, no simplificar, no reducir la expresión, sino que ampliarla, ¿ya? Y para eso también vamos a necesitar utilizar las reglas de la álgebra booleana. Ok, entonces dice, las 9 primeras reglas se verán en términos de su aplicación a las puertas lógicas. La regla del 10 al 12 sostendré las reglas más sencillas. O sea, en el fondo de la 10 a la 12 se pueden demostrar utilizando las reglas anteriores, ¿ya? Y las reglas anteriores, de la 1 a la 9, se demuestran básicamente utilizando las compuertas lógicas equivalentes. Ya, entonces, veamos la demostración de la regla 10. Ya, dice, la regla de la álgebra booleana se puede ilustrar con diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son estos circulitos, ¿ya? Ustedes quizás cuando vieron teorema de conjunto, también utilizaron diagramas de Venn. Es un poco para explicar las operaciones intersección, unión y esas cosas que probablemente lo vieron en el liceo, en el colegio. ¿Ya? Quizás no sabían el nombre, pero bueno, probablemente les son familiares. ¿Ya? Entonces, diagrama de Venn, vamos a ver, la variable A se representa como un área, ¿ya? Así que tenemos la variable A. Esto es una analogía, no es que sea una representación uno a uno, una demostración uno a uno de, de las reglas anteriores, ¿ya? Es una analogía.
Las analogías son buenas porque nos ayudan a entender conceptos más complejos, ¿ya? Pero lo malo de las analogías es que no siempre se aplican, ¿ya? Pero en este caso es una analogía que nos ayuda a entender el concepto. Entonces, la variable a se representa como el área que vemos acá en el circulito amarillo, ¿ya? Entonces, la regla a más b es igual a se puede ilustrar fácilmente con un diagrama. Entonces, añadir a la zona de solapamiento para representar la variable b. Entonces, tenemos una variable a, ¿ya? Que se representa en amarillo. Tenemos una variable b que se representa en gris, ¿ya? Y tenemos intersección a y b, ¿ya? Que es, o sea, en el fondo es la intersección entre las dos variables. Si A fuese un conjunto de elementos y B otro conjunto de elementos, entonces A y B son los elementos en común, ¿ya? Eso es más o menos la analogía. De nuevo, esto es una analogía. En realidad, en el álgebra booleano nosotros sabemos que A solamente puede tener una variable que es 0 o 1 y B es 0 y 1. Así que hablar de una intersección como que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de conjuntos, ¿ya? Pero da lo mismo. Lo que queremos ver acá es cómo se representarían, cómo sería la analogía en este caso. Entonces, A sería la variable amarilla y A y B, ¿ya? AB sería el área en naranjo, que sería la intersección de los dos, ¿ya? Entonces se puede ilustrar fácilmente con un diagrama Entonces la región intersección A y B se representa ahí, ya, ok. Entonces visualmente el diagrama muestra que A más AB es igual a A, claro. Porque si ahora sumamos A, o sea, hacemos la operación OR, mejor dicho, de la área A con la área AB, vamos a ver que AB está incluida dentro de A, ¿ya? Entonces, como AB está incluida dentro de A, en realidad se mantiene A, ¿ya? No le estamos agregando nada adicional a A al agregarle AB, ¿ya? Así que el AB en realidad no tiene ningún efecto sobre el conjunto A, ¿ya? Porque ya está dentro de su intersección, ¿ya? Por eso se mantiene igual. Y esa es la analogía, ¿ya? O sea que en realidad sumarle o agregarle a algo que ya le pertenece, en realidad no lo altera. Es como el resumen en palabras sencillas de la regla 10, que dice A más AB es igual a. Entonces dice, ahora ilustrar la regla A más A complemento B es igual a A más B, ¿ya? Con un diagrama de Venn. Entonces, esta vez A complemento se representa con el área en azul, ¿ya? Entonces, A complemento es todo lo que no es A, ¿ya? O sea, es todo el universo, ¿ya? Fuera de la variable A. La variable A está aquí dibujada como este espacio clarito, ¿ya? Entonces, A complemento está dibujado en azul, es todo lo que le rodea, ¿ya? Y B, entonces, es el conjunto aquí dibujado en rojo, ¿ya? Por lo tanto, A más A complemento B, primero tenemos que definir qué es A complemento B. Entonces, A complemento B es la intersección entre A complemento, que es lo de azul, y el área B, en rojo, ya, la intersección entre los dos. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser esta área en morado, ¿ya? La intersección, entonces, A complemento B va a ser ese conjunto de B, finalmente, ¿ya? Que no es común con A, ¿ya? Esto es lo que sería A. Lo que no es común con A, entonces ese sería A complemento B. En esta, de nuevo, analogía, representación, ¿ya? O simplificación del concepto de la regla 11 en este caso, ¿ya? Entonces ahí tenemos A complemento B. Y ahora entonces nos preguntan, ¿cuál es la suma de A más A complemento B? Bueno, ya sabemos que A complemento B sería la región en morado, A sería la región original de acá, que normalmente se dibujaba en amarillo. Así que la suma de los dos va a ser igual, si se fijan, que A más B, ¿ok? Y ahí se demuestra entonces que A más A complemento B es igual a A más B, ¿ya? Es una forma de entender la regla. No es una demostración así fidedigna, sino que es más bien una analogía, como les decía, de cómo llegamos a esto, ¿ya? Ok. Entonces dice, demuestre ahora la regla 12 de la álgebra booleana.
La regla 12 entonces era más compleja porque tenía tres variables. Decía a más b multiplicado por a más c es igual a más b por c. ¿Ya? Entonces esto no lo vamos a demostrar con diagrama de Venn, simplemente vamos a utilizar álgebra. ¿Ya? Entonces dice la regla 12 se puede probar al aplicar las leyes y reglas como sigue. Entonces aquí hacemos la multiplicación entre todos los términos. Por ejemplo, a por a. ¿Ya? Aquí lo podemos hacer igual que en el álgebra tradicional. A por a nos va a dar a. Luego a por c, entonces nos da ac. Luego b por a nos da ba, pero lo podemos dar vuelta como ab. ¿Ya? Y el b por c nos da bc. ¿Okay? Entonces nos entregan estos cuatro términos suma. ¿Ya? Estos son los términos suma. ¿Y qué hacemos a continuación? Bueno, podemos ordenar. Entonces nos queda el AA, como sabemos, se aplica esta regla que nos dice que cualquier variable multiplicada por sí misma nos queda igual. ¿Ya? El resto se mantiene igual. Así que es A más AC más AB más BC. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces todas estas A en común. Podemos factorizar. Así que al factorizar tenemos A factor común de 1 más C más B. ¿Ya? Más BC. Eso se mantiene igual. Y acá tenemos la regla que dice que cualquier cosa que se le sume 1 se convierte en 1. ¿Ya? Así que tenemos 1 más C más B. Da lo mismo cuáles son los valores de C y B. Porque el hecho que le estemos sumando 1 significa que el resultado de estos términos de tres valores, de tres literales, siempre va a ser 1, ¿ya? Porque ya le estoy agregando el 1. Así que el C y el B desaparecen. ¿Ya? Así que nos queda A por 1. ¿Ya? Y A por 1 ustedes saben que es A, más B por C. Ahí está. Así que ahí llegamos de que la expresión de acá arriba, utilizando las reglas y algunas leyes, ¿ya? La factorización, por ejemplo, llegamos aquí al que es igual a A más BC. ¿Okay? Y ahí entonces se muestra la regla 12. Bueno, la idea entonces es que ustedes utilizando estas reglas puedan simplificar o manipular las expresiones según su conveniencia. Dice, esta regla es un poco más complicada, pero también se puede demostrar utilizando un diagrama de Venn, ¿ya? Pero no va al caso. ¿Ya? Es más sencillo haberlo demostrado de esta forma. Ok. No sé si hasta acá estamos claros. Si alguien tiene alguna consulta, siéntanse libre de preguntar cualquier cosa antes que pasemos a la segunda materia. ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Ya. Lo segundo que vamos a ver se llama el teorema de De Morgan. ¿Ya? Entonces dice, De Morgan propuso dos teoremas que constituyen una parte importante del álgebra de Boole. ¿Ya? En realidad esto es como lo más complejo del álgebra de Boole, es este teorema de De Morgan, y es súper sencillo, así que en realidad no, como ven, el álgebra de Boole en general no es nada muy complicado. Dice, fundamentalmente los teoremas de De Morgan proporcionan una verificación matemática de la equivalencia entre las puertas NAND y negativa OR. ¿Ya? Aquí hacemos hincapié a que negativa OR no es lo mismo que NOR. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Negativa OR es finalmente cuando se niegan las entradas de una compuerta OR. ¿Ya? O sea, se niegan las entradas y no las salidas. ¿Ya? Vamos a ver una representación de eso. ¿Ya? Y las compuertas NOR, ¿ya? Con negativa AND. O sea, la negativa AND va a ser una compuerta AND que se le niegan las entradas, ¿ya? No las salidas. En lo sucesivo, entonces, aprenderemos los postulados del teorema de De Morgan, relacionar los teoremas de De Morgan con la equivalencia entre las compuertas que mencionamos y aplicar los teoremas de De Morgan para simplificar las expresiones booleanas. Ya. Entonces, son dos postulados del teorema de De Morgan, así que veamos el primero. El primer teorema de De Morgan dice, enunciado, que A por B, ¿ya? Complemento de todo eso, es igual a A complemento más B complemento. ¿Ya? Ese es como el super teorema. ¿Ya? Así que sí, en otras palabras, si multiplicamos dos variables, ¿ya? Y complementamos eso es lo mismo que sumar el complemento de estas dos variables por separado. ¿Ya? Si esto lo llevamos a compuertas lógicas, entonces es lo mismo que decir que una compuerta NAND, recordemos esto es A y B, entonces sería una AND, al complementarlo sería una compuerta NAND, ¿ya?
que una compuerta NAND es equivalente a esta compuerta negativa OR. En el fondo es una compuerta OR. ¿Por qué es una compuerta OR? Porque tenemos la operación OR acá, o la operación suma, ¿ya? Pero que estamos sumando no la variable A y B, sino que estamos sumando la variable A complemento con B complemento. Y aquí los circulitos entonces nos denotan que estamos hablando de los complementos, ¿ya? Así que estas dos compuertas son equivalentes, ¿ya? Ese es lo que dice el primer teorema, ¿ya? Lo podemos demostrar utilizando una tabla de verdad, ¿ya? Entonces, recordemos, la tabla de verdad es una tabla que muestra todas las posibles entradas de un sistema o de una expresión booleana, ¿ya? Un sistema de compuertas o una expresión booleana. Aquí ponemos entonces en las primeras columnas las distintas variables y la combinación de todas esas variables. Y en la última columna ponemos entonces el resultado, ¿ya? ¿Cuál sería el resultado de esa expresión booleana o cuál sería el resultado de esa serie de compuertas? ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos columnas de resultado porque estamos comparando el caso de la compuerta NAND y la compuerta aquí de negativa OR, ¿ya? O mejor dicho, estamos comparando la expresión a la izquierda con la expresión a la derecha, ¿ya? Entonces las posibles combinaciones de las variables A y B son como el conteo binario 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿ya? Y en el primer caso, entonces si las evaluamos, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, 0 y 0 nos va a dar 0, complementado nos da 1, ¿ya? 0 y 1 también nos va a dar 0, complementado nos va a dar 1, 1 y 0 lo mismo, nos va a dar 1, y 1 y 1 nos da 1, complementado nos da 0, ¿ya? Así que aquí vemos cuáles son los cuatro salidas de la primera expresión, ¿ya? De A por B complemento. Y ahora hacemos la expresión de al ladito. Entonces tenemos 0 y 0, así que sería 0, al complementarlo nos queda 1, y 0 al complementarlo nos queda 1, así que nos queda 1 y 1, nos va a dar 1, ¿ya? Luego tenemos 0 y 1, bueno, el 0 complemento nos va a dar 1 más, ya 1 más cualquier cosa nos va a dar 1, así que tenemos el 1. En el otro caso tenemos 1 y 0, ahora el B es 0, así que al complementarlo nos da 1, y 1 más cualquier cosa nos va a dar 1, así que ahí tenemos el 1. Y el último, tenemos 1 complemento es 0, más 1 complemento que también es 0, así que 0 más 0, ahí nos va a dar 0, ¿ya? Entonces ahí demostramos que las dos columnas son iguales, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que estas dos compuertas o estas dos expresiones son equivalentes, ¿ya? Y ahí entonces está demostrado el primer teorema de Morgan, ¿ya? La equivalencia entre estas dos compuertas o estas dos expresiones. El segundo teorema de Morgan, quizás ya se lo imaginaron, es invertir entonces las operaciones. Donde antes teníamos una multiplicación, ahora tenemos una suma, y donde antes teníamos una suma, ahora tenemos una multiplicación, ¿ya? Así que nos dice que A más B, todo eso complementado va a ser igual a A complemento por B complemento, ¿ya? Y eso es equivalente, el primero entonces es una compuerta NOR, ¿ya? Es A más B complemento, o sea, una compuerta OR, que al final la complementamos, que es igual entonces a una compuerta AND, que las entradas están complementadas, o sea negativo AND o AND, negativo AND, ¿ya? Que recordamos no es lo mismo que una compuerta NAND, ¿ya? Porque en este caso nos referimos a que las entradas están complementadas y no las salidas, ¿ya? Entonces de nuevo podemos hacer la misma operación y demostrar entonces que para la primera expresión nos da este resultado en la tabla de verdad, y la segunda expresión nos da este otro resultado en la tabla de verdad. Ahí ustedes lo pueden comprobar con calma. Entonces se dan cuenta que en verdad estas dos expresiones son equivalentes, o estas dos compuertas lógicas son equivalentes, ¿ya? O sea, generan los mismos resultados para las mismas entradas. Ya, entonces, antes de seguir, básicamente lo que vamos a hacer acá con estos teoremas de De Morgan es una forma o una metodología para romper estos complementos que abarcan más de un literal, ¿ya? Aquí tenemos dos literales, que es A y B, ¿ya? Pero el complemento abarca a los dos, ¿ya? O sea, abarca en realidad a los tres, porque abarca también la operación, ¿ya? Entonces, al utilizar De Morgan, lo que estamos haciendo es romper esta barrita en dos, ¿ya? Entonces, un poco imagínense como que yo, para después hacer la simplificación, las operaciones que vienen a continuación, necesito romper esta barrita, ¿ya? Separarla en dos partes, ¿ya? Y la forma de hacerlo es que yo rompo esa barra
nos queda como acá al lado, pero el precio a pagar es que la operación que está debajo de la barra se va a convertir entonces en la operación opuesta. Si teníamos una suma, la convertimos en una multiplicación, y si teníamos una multiplicación, la vamos a convertir en una suma. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Así, del punto de vista de las expresiones booleanas, significa que vamos a alternar entre estas operaciones para ir separando las barritas. Bueno, como se ha comentado, los teoremas de De Morgan se aplican también a expresiones en las que existen más de dos variables. Ya a continuación veremos la aplicación del teorema de Morgan en expresiones de 3 y 4 variables. Entonces dice, aplicar el teorema de Morgan en expresiones x y z, todas multiplicadas, complemento de todo eso, ¿ya? Y x más y más z, y el complemento de todo eso, ¿ya? Entonces en realidad es sencillo. Cuando tenemos esta barra que abarca todas las variables, si queremos romperla en partes, entonces tenemos que reemplazar ahí donde se separa, cambiar la operación, en este caso que son multiplicaciones, las cambiamos en sumas, ¿ya? Pero entonces ahora las barras son individuales, si se fijan, ¿ya? O sea que tenemos x complemento más y complemento más z complemento, ¿ya? Lo mismo acá entonces con la suma, todos estos términos se suman y se complementa el resultado. Para romper la barrita entonces convertimos las sumas ahora en multiplicaciones, ¿ya? Y ahora las barritas son individuales, ¿ya? Así que bueno, de esto se deduce inmediatamente de que no es lo mismo una barra larga que abarca todas las expresiones o todos los literales, ¿ya? Incluyendo las operaciones, a las barritas individuales. Naturalmente que no es lo mismo. O sea que tienen que poner cuidado siempre de que estas barritas se están separadas o están unidas, ¿ya? Porque son dos resultados totalmente distintos, ¿ya? Ahora podemos aplicar lo mismo con 4 variables, ¿ya? W más X, Y, Z, o sea, W por X por Y por Z, y W más X más Y por Z, cada uno complementado, ¿ya? Y no es más que separarlo entonces en estas partes. Así que aquí tenemos la aplicación directa del teorema de De Morgan para transformar expresiones booleanas, ¿sí?, de un complemento grande a complementos individuales de las variables, ¿ya? Ya, dice, entonces, si analizamos los postulados de De Morgan, cada variable podría en realidad representar una combinación de otras variables, ¿ya? O sea, aquí el W en realidad podría representar otras variables, por ejemplo, A más B más C, ¿ya? O A por B más C, así cualquier expresión podría estar representado con W, ¿ya? Entonces, una forma de simplificar expresiones muy extensas es utilizar estas variables auxiliares, y a las variables auxiliares luego aplicarle el teorema de De Morgan, ¿ya? A eso se refiere. Entonces dice, X puede ser igual al término A por B más C, ¿ya? E Y puede ser igual al término A más B por C. Aquí estamos multiplicando A y B, y aquí estamos multiplicando B y C, ¿ya? Entonces, así, si aplicamos el primer teorema de Morgan para las dos variables, A por B barra, o sea, A por B complemento todo esto, es igual a complemento más B complemento, y la expresión que vemos acá, ¿ya? O sea, la pregunta es, ¿cómo resolvemos la expresión que vemos acá? ¿Ya? La expresión que vemos acá, que es A por B más C, todo eso multiplicado por A más B por C, y todo ese conjunto lo complementamos. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces podemos utilizar este método de las variables auxiliares, de que el primer término es X y el segundo término es Y lo resolvemos como ya sabemos, ¿ya? Aquí sí que no se reemplaza explícitamente, no se le pone X y Y, pero ustedes entienden, ¿ya? Entonces, esa barra grande que está arriba, la vamos a partir en dos, pero esta multiplicación que tenemos entre medio, entonces la vamos a convertir en una suma, ¿ya? Entonces ahora tenemos que la primera expresión se complementa, ¿ya? Y esto se le suma a la segunda expresión también complementada. Como vimos, partimos la barrita en dos y cambiamos la multiplicación por una suma. Y ahora, si se fijan, tenemos el mismo problema con cada una de las expresiones de acá. Ya tenemos una gran barra que abarca más de una expresión. Entonces se ve que hay dos términos, tanto, entonces a su vez lo podemos utilizar esta regla de, no me acuerdo si es la primera o la segunda, del teorema de Morgan, para separarlo. En otras palabras, de nuevo, podemos dividir esto en dos partes, ¿ya? Entonces, el primer término, al dividirlo en dos, nos quedaría AB, y la suma se convierte en una multiplicación, ¿ya? Y nos quedaría
por C. Bueno, o sea, AB complemento por C complemento, como se ve aquí. AB complemento por C complemento. Y la segunda expresión lo mismo. A complemento por BC complemento. ¿Ya? O sea, para romper esta barrita de acá, entonces convertimos esa suma en una multiplicación. Y si se fijan, todavía tenemos dos términos con una gran barra que también tenemos que dividirla en dos. ¿Ya? El AB, el primer término de acá, y el BC, el último término de acá. ¿Ya? De nuevo aplicamos De Morgan, y el AB lo convertimos en A complemento más B complemento, ¿ya? Por C complemento, y el segundo término también en sus respectivos. Y si se fijan, ahora partimos con esta gran expresión que tenía una sola gran barra, y ahora la convertimos en la expresión que tenemos acá abajo, donde cada uno de los términos, de los literales, entonces, tiene su barra individual. Ya no hay una gran barra que abarca a toda la expresión, sino que solamente barritas individuales o complementos individuales. ¿Ya? Y eso es lo que en realidad vamos a buscar, ¿ya? Para llegar a lo que vamos a ver en la próxima clase, que son las expresiones de sumas de productos o productos de suma estándar, ¿ya? Donde no puede haber una gran barra que abarque varios literales, ¿ya? Sino que a lo más barritas individuales, ¿ya? Entonces los teoremas de De Morgan ya no se pueden seguir aplicando, ¿ya? Aunque este resultado puede ser simplificado aún más utilizando las leyes y las reglas que vimos anteriormente. ¿Ya? O sea, de nuevo aquí podemos, por ejemplo, A complemento multiplicarlo por C, B complemento, o sea, A complemento B, A complemento por C complemento, más B complemento por C complemento, qué sé yo. Vamos a encontrar de nuevo un factor común, vamos a poder simplificar y esto se puede reducir a una expresión pequeñita, ¿ya? Pero ese no es el objetivo era como demostrar esto de romper las barritas, ¿ya? Utilizando el teorema de De Morgan, para llegar a expresiones donde cada uno de los términos tienen a lo más un complemento, pero no hay un gran complemento que abarque más términos más literales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del mismo tipo, ¿ya? Dice, a continuación se analiza el procedimiento que ilustra la aplicación de los teoremas de Morgan, en la que voy utilizando como ejemplo la siguiente expresión, ¿ya? Aquí tenemos una expresión entonces que tiene un montón de complementos, unos que abarcan toda la expresión y complementos individuales. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces dice, paso 1, identificamos los términos a los que se pueden aplicar los teoremas de Morgan, ¿ya? Y considerando cada término como una única variable. De este modo nos queda. O sea, en sencillo, aquí hay que buscar la barra más grande, ¿ya? Hay que ir de afuera hacia adentro. Entonces vemos la barra más grande y ver entonces cuáles son los términos que están representados debajo de esa barra grande. En este caso tenemos una gran operación de dos términos y los dos términos son los que abarcan el primer término que estoy indicando, ¿ya? El complemento de lo que está dentro, más D por lo que está acá, ¿ya? Así que en el fondo tenemos una suma de dos términos, ¿ya? Y todo esto está complementado. Así que si queremos romper la primera barra, vamos a tener que convertir esa suma en una multiplicación para poder romper la barra, ¿ya? Aquí nos dice un poco más paso a paso que convirtamos el primer término en X y el segundo término en Y, ¿ya? Pero eso solamente para efectos ilustrativos. Pero el hecho es que al aplicar la regla entonces nos queda que esta gran expresión, eh, a ver, claro, esta gran expresión, esto es igual a lo que está acá arriba, ¿ya? Se rompe, ¿ya? Y nos queda entonces la multiplicación de estos dos términos y nos queda así, ¿ya? Y aquí vamos a ver entonces que tenemos un doble complemento y ese doble complemento por una de las tantas reglas que vimos anteriormente se puede cancelar, ¿ya? Entonces aquí la regla 9 del doble complemento hace que este término que aquí habían dos barritas desaparezcan, ¿ya? Así que el primer término nos queda de esta forma, el segundo término, bueno, con una barra grande. Así que esa barra grande que está abarcando el término D y el término que vemos aquí entre paréntesis, ¿ya? Entonces eso a su vez también lo podemos romper, ¿ya? Y nos queda entonces esta multiplicación de D por lo que viene a continuación, se convierte entonces en D complemento más el complemento de lo que estaba ahí, ¿ya? Y nuevamente nos aparece un doble complemento, así que nuevamente lo podemos eliminar, ¿ya? Así que ya nos va quedando de esta forma, ¿ya? Y
creo que ahí llegamos. Ahora, si se fijan, sabemos que terminamos porque cada variable tiene su propio complemento, ¿ya? Y no hay un complemento que abarque más de una variable. Entonces, en el fondo, con eso termina el ejercicio. Pueden seguir simplificándolo, pero ya no con teorema de De Morgan, sino que utilizando factorización y esas cosas. ¿Ya? Y aquí hay unos ejercicios que les dejo. Entonces dice ejercicio 1, aquí la A entre paréntesis al principio, ojo, es la letra del ejercicio. No tiene nada que ver con las variables de acá. Tenemos el ejercicio A, el ejercicio B y el ejercicio C. Así que ustedes ahí pueden entretenerse en sus casas resolviendo estos problemitas, ¿ya? Y después aquí hay otros problemitas que también pueden resolver, ¿ya? Después dice ejercicio 3, la expresión booleana de una puerta OR exclusiva es la que vemos acá. A por B complemento más A complemento B. Tomando esto como punto de partida, desarrollar una expresión para una de las compuertas no exclusivas, utilizando los teoremas de Morgan y aquellas leyes o reglas que se pueden aplicar, ¿ya? Entonces ahí ustedes resuelven utilizando entonces las leyes y las reglas. ¿Y qué hora tenemos? Estamos casi. Entonces, ahora ya viene la parte de simplificación lógica. En realidad lo voy a dejar un poco introducido, ¿ya? Para que la próxima clase ya veamos, ya estemos familiarizados con el término. Bueno, hasta acá entonces, hasta ya vimos un poco los conceptos del álgebra de Boole, vimos las reglas, las leyes y vimos el teorema de De Morgan, ¿ya? Entonces vemos que en el fondo las compuertas lógicas se pueden representar como expresiones, ¿ya? Del álgebra de Boole, entonces en las expresiones tenemos estos tres términos, tenemos las variables, los literales y los complementos, ¿ya? Son cosas que ustedes se tienen que familiarizar. Entonces, uno de los objetivos de familiarizarse y manejar el álgebra de Boole es pasar circuitos lógicos complejos, así como esos arreglos de compuertas lógicas como los que estaban en la prueba. Uno, por ejemplo, había una parte donde había un arreglo de compuertas lógicas. ¿Cómo resolverlo de forma sistemática? Una de las formas es simplificando la expresión equivalente. Entonces, primero tenemos que llegar a una expresión equivalente y después la simplificamos sistemáticamente y después podemos traducir esa tremenda ensalada de compuertas en un circuito óptimo, ¿ya? Eso es una de las aplicaciones de todo esto. Entonces, a ver, un segundito, voy a estornudar. Ya, se me seca un poco la garganta. Entonces, dice, introduciendo el tema de la simplificación lógica, dice, el álgebra de Boole entonces proporciona una manera concisa de expresar el funcionamiento de circuitos lógicos, que es un poco lo que expliqué ahí recién. Después dice expresión booleana a un circuito lógico. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo traducir compuertas lógicas a una expresión booleana. Entonces tenemos la compuerta lógica que vemos acá. Entonces lo primero que vemos, ya si vamos desde aquí, la idea para resolver esto es ir de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces tenemos estas variables A y B y tenemos una compuerta NOR, ¿ya? Entonces el resultado de esa compuerta NOR es la expresión que vemos acá, ¿ya? A más B y todo esto complementado, ¿ya? Luego tenemos una compuerta AND que toma ese resultado, pero también lo combina con la variable C, ¿ya? Por lo tanto, a la salida de esa vamos a tener C multiplicado por la expresión anterior, ¿ya? Entonces, hasta este punto vamos a tener esta expresión de aquí. Y luego tenemos una compuerta OR, ¿ya? Que toma ese resultado y lo combina con la variable T. Así que nos queda la expresión anterior más D, ¿ya? Y ese es el resultado X, que es en el fondo la expresión booleana que representa este circuito de compuertas lógicas, ¿ya? Entonces podemos aplicar, dice, el teorema de Morgan y la ley de distribución, y nos queda que esta expresión es igual a A complemento, B complemento, C más D, ¿ya? Entonces, bueno, si tuviésemos acceso a las variables complementadas, ¿ya? O sea, si es que lo tenemos, entonces los conectamos directo ¿a qué cosa? A una compuerta AND, ¿ya? Como tenemos aquí una expresión de multiplicaciones, es una compuerta AND, y luego le ponemos una compuerta OR, ¿ya? Y le sumamos la variable D. Entonces, en este caso sería equivalente, y lo haríamos con dos compuertas, ¿ya? Y si es que no tenemos acceso a las variables complementadas, entonces nosotros mismos podemos tomar la variable A y aplicar una compuerta NOT, ¿ya? Y ahí entonces obtenemos la variable complementada de A y de B, ¿ya? Así que ese es un ejemplo de cómo transformar esta
arreglo de compuertas lógicas a una expresión y luego esa expresión reducirla a una más sencilla. Entonces dice, tabla de verdad por un circuito lógico. Una vez determinada la expresión booleana de un circuito lógico, puede elaborarse entonces esta tabla de verdad, que representa la salida del circuito lógico para todos sus posibles valores de entrada. Entonces, si tenemos un circuito con las variables A, B, C, D, entonces tenemos que hacer, como les decía, la suma binaria, o sea, todas las posibles combinaciones. Entonces tenemos el 0, 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 1, y así vamos hasta el 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y ahora, un poco viene lo tedioso, a la expresión booleana que obtuvimos, vamos a tener que evaluarla con cada uno de estos valores, ¿ya? O sea, A complemento, B complemento C, entonces nos fijamos que A complemento, bueno, si A es 0, entonces A complemento es 1, multiplicado por 1, multiplicado por 0, bueno, como C es 0, entonces todo esto es 0, y D también es 0, así que 0 más 0 nos va a dar 0. ¿Ya? Y así vamos evaluando cada una de las combinaciones y vamos creando esta tablita. ¿Ya? Como ven, esa sería la forma de proceder, es un poco tediosa, porque con 4 variables, bueno, podemos estar un buen rato aquí llenando la tablita, pero si es que fuesen más variables incluso, entonces esto no termina nunca, ¿ya? Sobre todo por el número de combinaciones que tenemos que evaluar, ¿ya? Entonces, naturalmente, hay una forma más fácil de crear la tabla de verdad, y es utilizando esto que vamos a ver en la próxima clase, que se llama las expresiones estándar, ¿ya? Como suma de productos o productos de suma. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces aquí dice lo que vivimos anteriormente, que la expresión que habíamos obtenido al principio era igual a esta de acá, ¿ya? La que evaluamos acá y la evaluamos punto por punto. ¿Ya? Entonces, ya, eso es lo que vemos, sí, esta es la última diapositiva. Entonces dice, en múltiples ocasiones, a la hora de aplicar el álgebra de Boole, hay que reducir su expresión, o sea, la expresión de la forma más simple y cambiarla a una forma más conveniente que permita conseguir una implementación eficiente, ¿ya? O sea, como les decía, el objetivo de todo esto es simplificar para que una vez que tengamos la expresión reducida, podamos transformarla nuevamente a compuertas lógicas, entonces ahí ya tenemos una implementación óptima de la misma funcionalidad que, que podríamos haber hecho con más compuertas lógicas, ¿ya? O sea, en el fondo reducir para hacer más eficiente el diseño. Entonces aquí trataremos el método de utilizar las reglas, leyes y teoremas del álgebra de Boole para manipular y simplificar las expresiones. ¿Ya? A eso se refiere entonces todo esto que aquí se cataloga como simplificación lógica. Entonces una expresión booleana simplificada debería emplear el menor número posible de puertas en la implementación de un circuito lógico. ¿Ya? Ese es el objetivo, entonces reducir el número de compuertas. Y mediante algunos ejemplos veremos esto en detalle. Entonces aquí de nuevo, hay un par de ejercicios, ¿ya? Que les dejo. Es solamente para que ustedes entiendan el trabajo que hay en simplificar expresiones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos A por B, más A por B más C, etcétera. Bueno, hay distintas expresiones, entonces la idea es simplificar estas expresiones al mínimo, ¿ya? Y compararla entonces con el diseño original. ¿Cuántas compuertas utilizaría la expresión original y cuántas compuertas utiliza la expresión simplificada? ¿Ya? En estos 4 ejemplos. Así que eso sería entonces hasta hoy la clase, terminamos bien. Y entonces a partir de la próxima clase ya vamos a ver estas expresiones estándar y cómo nos ayudan al trabajo de obtener la expresión simplificada. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que vimos ya las primeras conceptos del álgebra de Boole, vimos las leyes del álgebra de Boole, vimos los teoremas del álgebra de Boole, vimos el conceptos de las expresiones como los literales, las variables, el complemento, el teorema de De Morgan, y vimos cómo se utiliza eso para, por ejemplo, simplificar expresiones que luego vamos a utilizar para reducir los circuitos de compuertas lógicas. ¿Ya? Ese es un poco el resumen de la clase de hoy día. No sé si tienen consultas. Voy a parar la grabación acá. Así que a los que están viendo el video me despido ahora. Muchas gracias.